Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos este día estudiando la Parashá Jucat, que encontramos justo en el libro de Números. Números capítulo 19, versículo 1, al capítulo número 22, versículo número 1. El tema central que encontraremos en esta Parashá o en esta porción de la Torá, justo es el tema de la purificación, el liderazgo y el tránsito hacia la tierra prometida. La Parashá Jucat abre con uno de los misterios más profundos de la Torá. Me refiero a la ley de la vaca roja, una ordenanza difícil de comprender, incluso hasta por los más sabios de la época. Fíjate algo interesante acerca de una reflexión que hacía el rey Salomón. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés 7:23 dice: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Aquí vemos cómo el rey Salomón reflexiona sobre los límites del conocimiento humano frente a los misterios de la vida y la justicia divina. Sin embargo, en medio de este gran misterio de la vaca roja, se revela una verdad eterna. La muerte es el resultado del pecado y la purificación solo viene por el sacrificio ordenado por Elohim. Esta parashá nos muestra la transición de una generación rebelde a una nueva que se prepara para entrar en la tierra prometida. Vemos de igual forma también cómo es que Moshe, Aarón y Miriam enfrentaron juicio y el pueblo se acercó a su destino final. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el libro de Números? Y en el libro de Números del capítulo 19, del versículo 1 al versículo número 22, justo nos habla acerca de la vaca roja. Un mandamiento, un decreto, que pudiéramos decir o pensar que se escapa a la lógica humana. Vemos cómo el agua mezclada con cenizas de una vaca completamente roja purifican al impuro, pero contaminan al puro. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al versículo número 14. Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Es claro, la sangre del Mesías, una sangre superior a la sangre de la vaca roja. Definitivamente la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que podemos ver justo el paralelismo que señala hacia Yahshua, quien siendo sin pecado, se hizo pecado para podernos limpiar. Así que interesante cómo podemos ver esta relación de la vaca roja, repito, con este paralelismo con la sangre de Yahshua que limpia todo pecado. Números capítulo 20, versículo número 21, nos habla acerca de la muerte de Miriam. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Veamos al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo número 4. Miqueas 6, versículo número 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moshe, a Aarón y a Miriam. Juan, capítulo 4, versículo 10 al versículo número 14. Juan, capítulo 4, versículo 10 al 14 dice: respondió Yahshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Respondió Yahshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos cómo es que Yahshua solamente es quien ofrece agua viva. Sin embargo, vemos cómo la figura de Moshe, Aarón y Miriam justo fueron enviados para guiar y para llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel. En el mismo libro de Números, en la Parashá, capítulo 20, del versículo 2 al versículo número 13, justo nos habla acerca del pecado de Moshe y Aarón. El pueblo volvió a murmurar por agua, y Elohim ordenó a Moshe hablar a la roca. Sin embargo, Moshe, en lugar de hablarle, golpeó a la roca. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mesías. Hebreos capítulo 10, del versículo 10 al 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. El sacrificio del Mesías vemos que fue una vez y para siempre. Pero mira, vemos entonces que el haber golpeado la roca 2 veces fue en cierta forma pues una distorsión del mensaje profético. Por eso Moshe no pudo entrar en la tierra prometida. Números capítulo 20, del versículo 14 al versículo número 21, se nos habla acerca del rechazo de Edom. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Yahweh, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Vemos cómo es que Edom, los descendientes justo de Esab, negaron el paso a Israel. Y bueno, pues una enemistad que pudiéramos ver que se remonta desde el vientre materno. Génesis capítulo 25, versículo número 23. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Malaquías capítulo 1, versículo 2 al versículo número 3. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Romanos capítulo 9, versículo número 13. Romanos capítulo 9, versículo número 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Continuamos. Números capítulo 20, del versículo 22 al versículo número 29, que justo nos habla acerca de la muerte de Aarón. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo,
pues no entrarán en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moshe hizo como Yahweh le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Vemos cómo entonces Aarón muere en el monte de Hor, y la túnica sacerdotal, ahora pasa a manos de Eleazar, y el pueblo llora por 30 días. Y podemos ver justo que los sacerdotes en aquel entonces morían. Sin embargo, vemos cómo Yahshua vive para siempre, justo para interceder por su amado pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al versículo número 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Más adelante, en el libro de Números, el capítulo número 21, nos habla acerca de un pueblo de Israel que vuelve a murmurar contra Elohim y contra Moshe, y como castigo, Elohim envía serpientes ardientes que muerden al pueblo, causando muchas muertes. Entonces el pueblo reconoce su pecado, Moshe intercede, y Elohim le ordena fabricar una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Todo el que la mire, vivirá. Moshe levanta una serpiente de bronce para que al mirarla vivan. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo número 15. Dice: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, previo a este suceso, es importante mencionar la queja contra el maná y la dirección divina. Leíamos que el pueblo de Israel decía: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vemos cómo el pueblo despreció el maná, un símbolo claro de la provisión de Elohim, y en un sentido mesiánico, pues pudiéramos ver justo la imagen de Yahshua como el pan del cielo, que desciende del cielo. Juan capítulo 6, versículo 31 al versículo número 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yahshua les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que vemos entonces cómo es que despreciaron el pan espiritual al rechazar la provisión de Elohim, una figura de rechazo justo al Mesías. Y posteriormente a ello viene el castigo, que son las serpientes ardientes. Leíamos en el versículo número 6: y envió Elohim contra el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Fíjate algo interesante acerca de las serpientes. Las serpientes en la Torá los hemos visto como símbolos de engaño, de muerte, y además como un instrumento de juicio. Pero mira algo interesante también como un símbolo redentor cuando Elohim lo permite. Aquí las serpientes no son simplemente animales, sino agentes de juicio divino. El pueblo muere por haber rechazado el maná y por su constante rebelión. Entonces Moshe ora por el pueblo y viene una respuesta divina. La instrucción: levantar una serpiente de bronce. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Es interesante ver cómo lo que estaba causando la muerte, la serpiente, ahora se convierte en el medio para sanar. Ver la imagen del juicio era mirar hacia la salvación.
Es importante el saber que no había poder en el metal, ni en la figura en sí. De lo que se trataba era obediencia. La emuná en el mandato de Elohim era lo que traía sanidad. ¿Cuál fue el problema posteriormente? Que el pueblo convirtió la serpiente en un ídolo. Por ello es que Ezequías destruye la serpiente, y esto nos recuerda que la obediencia al símbolo nunca debe convertirse en idolatría del símbolo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo número 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Así que mira, en el libro de Juan justo nos clarifica el significado de la serpiente de bronce. Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo número 15. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yahshua estableció una conexión directa entonces entre la serpiente de bronce y su crucifixión, aquí como lo estamos leyendo en Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo número 15. Así como los israelitas eran sanados al mirar con emuná la serpiente en el asta, hoy nosotros somos sanados y salvados con emuná al Mesías crucificado. Yahshua tomó forma de pecado, aunque sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Romanos capítulo 8, versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Así que mira, hoy, ¿cuál es la aplicación profética y personal de este evento? La serpiente de bronce es una figura de sanidad por emuná, no por lógica. El juicio, serpientes, y redención, serpiente de bronce, vienen del mismo Elohim, pero con fines diferentes. Mirar hacia la serpiente no era un acto mágico, sino de obediencia y de confianza. Hoy se nos pide mirar a Yahshua con el mismo tipo de emuná para recibir vida eterna. Esta gran parashá es una advertencia a la casa de Judá y a la casa de Israel. La sanidad del alma y del pueblo no vendrá por fuerza ni por rito, sino por mirar con emuná al que fue traspasado, a Yahshua, nuestro Mesías resucitado. En tiempos donde muchos buscan señales, esta historia nos recuerda que la mayor señal fue Yahshua crucificado, como la serpiente en el desierto. Entonces podemos ver cómo la vaca roja señala al sacrificio perfecto del Mesías. Miriam, Aarón y Moshe representan funciones, en cierta forma mesiánicas: profecía, sacerdotes, legisladores. La roca golpeada prefigura a Yahshua herido por nuestros pecados. Las serpientes mortales y la serpiente levantada anticipan la sanidad a través de la emuná en Yahshua. Por lo tanto, esta parashá es un espejo para una generación de transición entre el juicio y la promesa. ¿Golpeamos la roca cuando solo debemos hablarle? ¿O seguimos buscando agua en lugares secos cuando la fuente está en medio de nosotros? En tiempos de rebeldía, en tiempos de gran idolatría y queja, Elohim sigue proveyéndonos medios de purificación. Pero debemos obedecer con precisión y honrar su santidad. Es importante el saber nosotros, como pueblo de Israel disperso y que estamos regresando a casa, que justo la Torá es el medio perfecto, su palabra, a través de la cual podemos purificarnos, podemos nosotros obtener sanidad. ¿Y quién es la Torá? Viviente, Yahshua, nuestro Mesías. Que tengas un muy bendecido inicio de semana, Shavua Tov y bendiciones.